que tiene que ver con cuestiones no resueltas de la época de la Guerra Fría y con temas que tienen también que ver con la identidad rusa, con el proceder ruso. Recordemos que, por ejemplo, esta alianza militar que se creó en el marco de la Guerra Fría a fines de la década del 40 por parte de Occidente, el acuerdo del Tratado del Atlántico Norte, ¿no?, la OTAN, para contener justamente el avance soviético desde todo punto de vista en esta Guerra Fría que comienza después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto, por supuesto, al terminar la Guerra Fría, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN siguieron avanzando con sus planes para un rediseño de esta alianza militar defensiva, mientras que, por supuesto, la Unión Soviética se disuelve en 1991 y con ella el Pacto de Varsovia, que era el equivalente a esta alianza militar, pero desde el punto de vista socialista. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los rusos, se ven amenazados todo el tiempo por la OTAN y los avances de tropas, los países que pertenecían al ámbito de la Unión Soviética en Europa del Este, Bulgaria, Rumania, Polonia, etcétera, fueron negociando no solo por ahí ingresar a la Unión Europea, sino también desde el punto de vista militar y defensivo, el ingreso a este organismo que es la OTAN, la NATO en siglas en inglés. Entonces, Rusia, el os ruso, digamos, se siente amenazado desde todo punto de vista, desde su seguridad, desde los temas económicos. Entonces, a este nivel de potencias con un poderío militar tremendo como lo es Rusia y como tiene Rusia, como tiene Estados Unidos, y una Unión Europea que desde la primera década de este siglo comenzó a avanzar con negociaciones hacia Europa del Este, iba a derivar en esto que está pasando, ¿no? Una Rusia que se siente amenazada en sus antiguas fronteras. Sobre todo desde el punto de vista histórico tenemos que entender que Ucrania, en los orígenes de la nación rusa, de la nación eslava, compitió siempre, ¿no? Compitieron por el liderazgo de la nación eslava, ¿no? El paneslavismo, es decir, de lo que tiene que ver con la identidad del pueblo ruso. Claro, Rusia, claro. como todo país, como el país más importante, más grande, más extenso del mundo, tiene más de 100 etnias que viven allí, pero la más importante de todas desde el punto de vista de la identidad rusa es el pueblo eslavo. Históricamente, Kiev y Moscú disputaron el liderazgo por el paneslavismo. Entonces esto también tiene que ver con eso, ¿no? Con un liderazgo de ruso o ucraniano, de quienes son los que representan esa identidad eslava. Y bueno, sumado a todo lo que pasó con la Guerra Fría y sumado al miedo de Putin y del liderazgo actual ruso de sentirse rodeado por las fuerzas militares de la OTAN, que ya lo vimos en el caso de Georgia. Ernesto y Claudia y quienes nos escuchan recordarán el problema que tuvo Georgia en el Cáucaso cuando invade Rusia y en menos de una semana termina la guerra georgiano-rusa por el tema de unas regiones del sur de Rusia, de Georgia, que se querían o que tenían una visión prorrusa o querían seguir perteneciendo a la Federación Rusa y no a Georgia. Ahora, también recordemos el conflicto checheno, claro, también en la década de los 90, ¿no? Bueno, se habla mucho de también el tema de que hay muchos separatistas respaldados por Rusia. Sí. En el marco de las provincias, sí. Hay dos, no recuerdo, hay algunas provincias ucranianas. Dos provincias, sí. Que tienen sí, conflictos.
Conflictos que dicen muchos fogoneados o respaldados por Rusia, por el accionar de estos separatistas. Hay, por supuesto, una población en Ucrania que están de acuerdo con lo que está pasando desde el punto de vista, apoyan a Rusia, claro. Es una población prorrusa en Donetsk y Lugansk, que están en la frontera y que por supuesto reciben armamento por parte de Rusia. Claro. Lo mismo sucede con las tropas, Ucrania tiene un ejército regular, pero también tiene gente que está dispuesta, 1 de cada 20 ucranianos está dispuesto a resistir a una hipotética invasión rusa que decían a fines de enero, si es que el Occidente, liderado por Estados Unidos en las negociaciones que acaban de terminar, la reunión de el secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller ruso, y ¿qué es lo que pide Estados Unidos? Una semana de plazo, y le va a devolver una propuesta escrita, una respuesta escrita a Rusia diciéndole que sobre lo que pide Rusia, que básicamente Rusia pide que las tropas de la OTAN que están en Europa del Este se vayan, dejen de apuntar, entre comillas, al círculo de seguridad ruso, claro. Ahora, a las fronteras rusas. ¿Eso incluye Kiev? Perdón, ¿eso incluye Kiev? No, eso incluye también Ucrania, por supuesto. Sí, eso incluye Ucrania y Europa del Este, que, como decíamos, eran parte integrante de la Unión Soviética, Europa del Este, ¿recuerdan? Sí. Okay. Ahora, Alejandro, Dios no lo permita, ¿no? Pero en caso de que comiencen las hostilidades, ¿este va a ser un conflicto de orden global o va a ser un conflicto que va a quedar cercado en esa zona de disputa? Yo estaba analizando esto que vos decís, que es muy importante, Ernesto, porque lo vivió Georgia. Lo que pasa es que un país, Ucrania es un país mucho más grande y más importante que Georgia en términos de población y de armamentos, de ejército, entonces puede ser muy complejo resolverlo esto como se resolvió por parte de las tropas rusas en pocos días, porque ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Lo que hace Estados Unidos y Occidente es le están dando armas al ejército ucraniano. Entonces, Ucrania sería algo así, esta zona de conflicto, como un ensayo de armas nuevas que tienen tanto Occidente, o entre comillas, los aliados de Ucrania, y Rusia, y la Federación Rusa, que, con la tecnología militar que tiene Rusia no necesita portantes, básicamente, ¿no? Claro. Pero es como que se transforma en una zona, en un escenario de guerra, como ustedes dicen, y el peligro para la población, ¿no? Para la población que puede llegar a padecer un conflicto que puede llegar a escalar, como decís, Ernesto, Andrés, de acuerdo a quienes se suman enviando armas, y como pasó, ustedes recuerdan, con la ex Yugoslavia y con otros conflictos como la guerra de Siria y demás, que también se sumaban soldados de otros lugares del mundo, voluntarios, que iban en ayuda de los beligerantes, de algunos de los beligerantes. Claro. Entonces, realmente es un problema, pero en las uno escucha, uno lee las declaraciones de los protagonistas y realmente es más preocupante, porque Estados Unidos dice, es como que están aportando armas, pero dicen que no se van a meter en el conflicto, como diciendo, lo dejamos librado a lo que haga Ucrania con nuestras armas.